Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Hoy es miércoles 27 de noviembre del 2024 y estos son nuestros titulares. Los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati serán canonizados en 2 celebraciones del Año Santo, según ha anunciado el Papa Francisco. El sistema del Vaticano de pensiones está en riesgo. Así lo ha reconocido el Papa en una carta dirigida a los cardenales, en donde se encarga al cardenal Farret para que lo resuelva. El Papa Francisco ha modificado el ritual que regula la celebración de las exequias de los pontífices, suprimiendo elementos como la necesidad de un triple féretro. Miles de fieles han acudido a Goa a venerar las reliquias de San Francisco Javier, que se conservan en esa ciudad del sur de la India. El número de abandonos de la Iglesia en Suiza ha aumentado en relación con los años anteriores. También la Iglesia protestante pasa por una crisis semejante. Carlo Acutis, muerto con 15 años, y Pier Giorgio Frassati, muerto con 24 años, serán canonizados y propuestos como modelos a los adolescentes y jóvenes. El Papa Francisco ha anunciado la canonización de 2 jóvenes laicos el próximo año: Carlo Acutis en la Jornada de los Niños y los Adolescentes y Pier Giorgio Frassati en la Jornada de la Juventud. El pasado 23 de mayo, el Papa Francisco había aprobado el decreto para la canonización de Carlo Acutis, el adolescente enamorado de la Eucaristía y apasionado por la informática, calificado por muchos como influencer de la santidad. La devoción a Carlo Acutis es uno de los fenómenos más destacados de la Iglesia en los últimos años. En el consistorio ordinario del 1 de julio había anunciado que sería elevado a los altares en una fecha por determinar. El obispo de Asís, Domenico Sorrentino, había anticipado en los últimos meses que la providencia, dijo el obispo, quería que la proclamación de su santidad, la canonización, tuviera lugar en el año jubilar que comenzará dentro de pocos meses. Frassati, joven estudiante turinés, terciario dominico y miembro de los vicencianos La Fucci y la Acción Católica, es en cambio uno de los beatos más conocidos entre las nuevas generaciones de católicos, considerado uno de los santos sociales de Italia, miembro de una familia acomodada, dedicado a la oración y a los más débiles. Era también un buen alpinista. El sistema de pensiones del Vaticano podría ir a la quiebra a mediano plazo si no se encuentran soluciones, según ha reconocido el Papa Francisco en una carta dirigida a los cardenales. En una nueva carta dirigida al Colegio Cardenalicio, a los prefectos y responsables de las instituciones de la Curia, el Papa destacó un tema de gran relevancia para la sostenibilidad económica de la Santa Sede: la gestión del fondo de pensiones. El Papa señaló la preocupación histórica de los pontífices en torno a la sostenibilidad del fondo, subrayando la necesidad de garantizar prestaciones dignas para los empleados actuales y futuros de la Santa Sede. Sin embargo, el fondo de pensiones enfrenta un desequilibrio estructural que, de no ser abordado con urgencia, podría poner en riesgo las obligaciones previsionales para generaciones futuras. Lamentablemente, el dato que ahora emerge, tras los últimos análisis profundos realizados por expertos independientes, indica un grave desequilibrio prospectivo del fondo, cuya dimensión tiende a ampliarse con el tiempo en ausencia de intervenciones. Esto significa que el sistema actual no es capaz de garantizar a medio plazo el cumplimiento de la obligación previsional para las generaciones futuras, dice el Papa en su carta. Ante esta situación, el Papa anunció la decisión de nombrar al cardenal Farrell
como administrador único del fondo de pensiones. Este nombramiento, según el pontífice, representa un paso crucial hacia una reforma necesaria para preservar la estabilidad del fondo, asegurando justicia y equidad para las generaciones presentes y venideras. Los papas, empezando por el actual, serán enterrados según un nuevo ritual de exequias, aprobado esta semana por el pontífice. La Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice ha editado y publicado la segunda edición típica del Ordo Exequiarum Romani Pontificis, aprobado el 29 de abril de 2024 por el Papa Francisco, que recibió el primer ejemplar del volumen impreso el pasado 4 de noviembre. Entre las novedades introducidas están la constatación de la muerte ya no en la habitación del difunto, sino en la capilla, la disposición inmediata dentro del ataúd, la exposición a la veneración de los fieles del cuerpo del Papa ya dentro del ataúd abierto, y la eliminación de los tradicionales 3 féretros de ciprés, plomo y roble. El libro litúrgico se presenta como una nueva edición de su predecesor, la Editio Típica del Ordo Exequiarum Romani Pontificis, aprobada en 1998 por San Juan Pablo II y publicada en el 2000, que se utilizó en los funerales del mismo pontífice en 2005 y con adaptaciones en los del Papa emérito Benedicto XVI en 2023. Se mantienen las 3 estaciones clásicas, la del domicilio del difunto, la de la Basílica Vaticana y la del lugar de la sepultura. La primera estación, en casa del difunto, incluye las novedades de la constatación de la muerte en la capilla privada del difunto, en lugar de en la cámara, y la disposición del cuerpo en el ataúd de madera único, antes de su traslado a la basílica. La segunda estación, en la Basílica Vaticana, contempla un único traslado a San Pedro, el cierre del féretro y la misa exequial. En la Basílica Vaticana, el cuerpo del Papa difunto se expone directamente en el féretro y ya no en un féretro alto. Por último, la tercera estación, en el lugar de la sepultura, incluye el traslado del féretro al sepulcro y el entierro, que incluye la novedad de que el difunto sea enterrado en un lugar distinto de la Basílica Vaticana. El Papa Francisco ya ha decidido que él quiere ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. Las reliquias de San Francisco Javier han sido expuestas en Goa, al sur de la India, y miles de fieles han acudido a venerarlas. Miles de fieles se reunieron en Goa, India, para participar en la exposición decenal de los restos parcialmente incorruptos de San Francisco Javier. Este evento, que tiene lugar cada 10 años, reúne a peregrinos de todo el mundo que veneran al santo jesuita, considerado un símbolo de fe y devoción. San Francisco Javier dedicó su vida a la misión evangelizadora, bautizando a decenas de miles de personas en la India y en Japón. Incluso tras su muerte, su entrega a la Iglesia perdura a través de las reliquias que ofrecen consuelo espiritual a los fieles que peregrinan tanto en Italia como en la India. En Italia se conserva el brazo derecho del santo, mientras que en la India se encuentra un dedo de su pie. Según relatos, esta última reliquia fue arrancada por un peregrino demasiado entusiasta, que literalmente se lo mordió. Sin embargo, la reliquia más completa del santo es su cuerpo casi intacto, el cual se expone para veneración pública cada década. Más de 12.000 fieles se congregaron el pasado jueves en el estado de Goa, al oeste de India, para participar en la apertura de una exposición que tiene lugar cada 10 años y en la que se muestran los restos parcialmente incorruptos de San Francisco Javier. El evento, que se extenderá durante 45 días, permite a los peregrinos venerar las reliquias del santo, las cuales suelen estar resguardadas en un ataúd en la Basílica del Buen Jesús. San Francisco Javier, 1506-1552, misionero jesuita y uno de los primeros evangelizadores de Asia, convirtió a miles de personas en la India y Japón. Murió en 1552 en Sichuan, China, y su cuerpo fue hallado incorrupto un año después. Fue canonizado en 1622 y su festividad se celebra el 3 de diciembre,
sus restos llevados a Goa en 1554. La Iglesia Católica en Suiza, y lo mismo que las de Austria y Alemania, están sufriendo un progresivo aumento en las apostasías, siendo cada vez más los católicos que la dejan. Un informe publicado el 14 de noviembre por el Instituto Suizo de Sociología Pastoral, SPI, en St. Gallen, reveló que 67.497 personas dejaron la Iglesia Católica en Suiza en 2023, un número que supera ampliamente el récord anterior de 34.561 en 2022. El informe destacó que la tasa de salida promedio en el país helvético alcanzó el 2,6%, aunque con importantes variaciones según el cantón. El SPI atribuyó este incremento al escándalo de abusos que afectó a la Iglesia suiza en septiembre de 2023. En ese mes, el Vaticano ordenó una investigación sobre acusaciones contra 6 miembros de la Conferencia Episcopal Suiza. Este escándalo coincidió con la publicación de un estudio independiente que documentó 1.002 casos de abusos sexuales en la Iglesia desde mediados del siglo XX. Las tasas de salida más altas se registraron en los cantones del norte de Suiza, como Basilea Ciudad, 4,5%, Argovia, 4,6% y Soleura, 4,6%. En contraste, los cantones occidentales de Ginebra, Valais, Neuchâtel y Vaud, registraron cifras mínimas de salida debido a una estructura diferente, en la que no se exige el pago de un impuesto eclesiástico. En 2023, solo 1.004 personas se unieron a la Iglesia Católica en Suiza, una ligera disminución respecto a las 1.080 de 2022. Además, se registraron 15.142 bautizos y 2.234 bodas católicas. La Iglesia Protestante de Suiza también experimentó un aumento en las salidas, con 39.517 personas abandonando la federación en 2023, frente a las 30.393 de 2022. Al cierre del año, los protestantes contaban con 1,86 millones de miembros, casi 1 millón menos que la Iglesia Católica. Se proyecta que la Iglesia Evangélica Reformada verá reducido su número de miembros en casi un 50% para 2045. La Iglesia Católica Romana experimentará una disminución del 33% en el mismo periodo. Nuestra editorial está dedicada a comentar la situación económica de la Iglesia y los nuevos beatos que serán canonizados. La noticia más llamativa de esta semana, sin duda, ha sido la publicación por el Vaticano de una carta del Papa dirigida a los cardenales en la que se les informa a ellos en primer lugar, y por el hecho de ser una carta pública se nos informa a todos nosotros de la grave situación económica de la Santa Sede, de forma especial en lo concerniente al pago de las pensiones, tanto de los actuales pensionistas como de los futuros, es decir, de los que están trabajando en el Vaticano y que en el plazo de unos años pasarán a engrosar el número de los pensionistas. La situación es grave. El propio Papa en esa carta lo reconoce y habla de que el problema puede presentarse a medio plazo, dice la carta. En términos financieros, este concepto significa en el plazo de 5 a 10 años. 5 a 10 años para los jubilados y para los que se van a jubilar, 5 a 10 años es casi como aquel que dice pasado mañana. La situación es grave. Es un problema que viene de lejos, que ya se intentó resolver hace años encargando un estudio técnico a una empresa especializada de origen suizo, pero no se hizo o nada o no se hizo lo suficiente. Y el hecho de que la situación es grave está en que aquello no se hizo público entonces y en cambio se hace público ahora. Es decir, el problema ha ido creciendo, el Papa está muy preocupado y quiere compartir esa preocupación
con todos nosotros, no solamente con los cardenales. Que la economía de la Iglesia vaya mal es algo que afecta directamente, estamos hablando de las pensiones, a los trabajadores del Vaticano, incluidos los cardenales. Pero es algo que nos afecta y nos debe de importar a todos los católicos. No es ahora el momento para analizar las causas de este deterioro económico, pero sí para hacernos conscientes de ello y apoyar con nuestras oraciones a los que tienen la misión de encontrar una solución. La persona que ha sido puesta al frente de esta comisión para encontrar esa solución es el cardenal Farrell. El cardenal Farrell, de origen irlandés, pero que ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos, el cardenal Farrell ya tiene, antes de este nombramiento, dos puestos muy importantes. Es el presidente del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Al frente de este dicasterio, que con la cada vez mayor importancia de los laicos en la Iglesia, el cardenal está intentando no solamente dinamizar los movimientos laicales, sino que también ha recibido el encargo de hacer que estos movimientos apliquen las reformas que el Papa ha querido, por ejemplo, en sus estatutos, como por ejemplo el tema de la permanencia de los cargos directivos. Bueno, pues eso ya de por sí indica la enorme confianza que el Papa tiene el cardenal Farrell. Una tarea, por cierto, la de la aplicación de las reformas a los estatutos de las asociaciones laicales y movimientos, en la que le ayuda una mujer realmente inteligente y muy competente, la señora Linda Gisoni. Primer encargo importante del cardenal Farrell, pero es que además es el camarlengo de la Iglesia. El camarlengo, la figura del camarlengo, es la de aquel que en el tiempo de la sede vacante, es decir, desde la muerte o renuncia de un papa hasta la elección del sucesor, va a administrar el patrimonio de la Iglesia y se va a encargar del gobierno de la Iglesia en ese tiempo, que puede durar pocos días o que puede durar, ha ocurrido a veces en la historia, semanas o incluso meses. Pues bien, el cardenal Farrell es el camarlengo y es el que va a gobernar la Iglesia durante el tiempo de la sede vacante, con unas atribuciones limitadas, por supuesto. No es un papa de transición, pero es un puesto importantísimo también a la hora de organizar el próximo cónclave. Por si fuera poco, ahora recibe esta tarea. No es una tarea sencilla la que el Papa le encarga, encontrar una solución para evitar la quiebra de la financiación de las pensiones. No es una tarea sencilla. Si usara yo una palabra que quizá no se entienda en otros idiomas, diría que es una patata caliente, algo que te quema cuando lo tocas con las manos. Pero sí indica que el cardenal Farrell es un hombre de la máxima confianza del Papa y en este momento una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica dentro de la estructura del Vaticano. En este momento me refiero en estos que son los últimos años del pontificado de Francisco, aunque naturalmente nadie sabe cuánto durará, porque el Papa, que va a cumplir 88 años, está dentro de lo que cabe en un estado de buena salud. Pues bien, Farrell al frente de esta delicadísima misión y tenemos de verdad que acompañarle con nuestra oración porque la situación no es fácil y la inquietud se ha instalado ya dentro de la estructura del Vaticano porque la gente está preocupada, lógicamente, por qué va a ser de sus pensiones, de su futuro, ya los que están jubilados como los que se van a jubilar. Junto a esto, el Papa ha publicado una noticia que no tiene nada que ver con ella, pero que también es importante. Ha modificado las normas para el enterramiento, para lo que se tiene que hacer cuando muera él o cuando mueran sus sucesores, si es que, lógicamente, sus sucesores no cambian de nuevo esas normas. Las ha simplificado. Un ejemplo de esa simplificación es que ahora él, y repito, los que le sigan, si no lo cambian a su vez, no será su cuerpo no será depositado en el clásico triple ataúd,
sino que será depositado en un solo ataúd de madera. Bien, es un ahorro que en el conjunto de los gastos de la Santa Sede no es que sea muy importante, pero que es significativo de la austeridad con que se quiere afrontar la situación grave económica que vive el Vaticano. Pero si esta ha sido la noticia más llamativa de la semana, el anuncio de que el sistema de pensiones está en riesgo, no ha sido la noticia más importante. La noticia más importante fue la que dio el propio pontífice el miércoles, anunciando la fecha de canonización de dos beatos que tienen una gran admiración y devoción dentro del pueblo de Dios. Me refiero al beato Carlo Acutis y al beato Pier Giorgio Frassati. Acutis es un personaje extraordinario. La devoción hacia él ha crecido de manera exponencial. Su cuerpo, embalsamado, impactante, está en una urna a la vista del público, a la vista de los fieles, en una de las iglesias más importantes de la ciudad de Asís. Y el propio obispo de Asís decía en una ocasión que antes la gente iba a Asís para ver a San Francisco y ahora la gente va a Asís para ver y rezar ante el beato Carlo Acutis. Muerto a los 15 años, en el año 2006, en su corta vida fue un apóstol de la devoción eucarística, un enamorado de la Eucaristía. Él la llamaba la autopista hacia el cielo. Y fue también un pionero del uso de los medios de comunicación, incluido Internet, para promover esa devoción a la Eucaristía. Es un ejemplo para niños y adolescentes, para jóvenes, y por eso el Papa ha querido que su canonización tenga lugar en el Año Santo durante la jornada dedicada a los adolescentes. Carlo Acutis, un ejemplo extraordinario que impresiona, impacta a todo aquel que se acerca a Asís para rezar ante su cuerpo. Pier Giorgio Frassati es anterior a él, murió con 24 años en 1925, un gran alpinista, hijo de una familia destacada de las finanzas en su ciudad natal, Turín, un joven que trabajó intensamente por la evangelización de sus compañeros de universidad, pero sobre todo con un amor extraordinario hacia los más necesitados, hacia los pobres. El Papa ha decidido que la canonización de Frassati tenga lugar también en el Año Santo, pero dentro de la jornada dedicada a la juventud. Modelo para adolescentes, modelo para jóvenes. Eucaristía, autopista hacia el cielo y pies en la tierra para ayudar a los pobres, mirada siempre en el cielo de Frassati. Esto es lo importante en la Iglesia. Lo importante en la Iglesia no son los cargos. Lo importante en la Iglesia es la santidad. Y el hecho de que en este momento de convulsión, de crisis, de problemas de todo tipo, en este momento la Iglesia pueda mostrar al mundo estos dos ejemplos extraordinarios, un adolescente espectacular, un joven valiente, preocupado por los que sufren, indica que la Iglesia sigue siendo una Iglesia de santos, aunque los que formamos parte de ella seamos pecadores. Creo que en esta inquietud que sin duda afecta y que se ha extendido entre los trabajadores del Vaticano y que nos tiene que afectar a todos por muchos motivos, en este momento de inquietud es necesario recordar lo que hizo San Agustín cuando le llegó la noticia allí a su ciudad africana de Hipona, donde era obispo, de que la ciudad de Roma, la capital del imperio, había sido saqueada por primera vez por los bárbaros. La noticia fue devastadora para todo el imperio, porque indicaba la gravedad de la situación. Lo que hizo San Agustín fue ponerse a escribir. Y escribió una de sus obras más conocidas, La ciudad de Dios. Con ella venía a decirles a sus feligreses, a los habitantes de Hipona, que pocos años después verían su ciudad sitiada y más tarde destruida por los propios bárbaros, por los vándalos. Venía a decirles, somos ciudadanos del cielo.
Tenemos que afrontar los problemas en la tierra y lo de las pensiones, sin duda, es un problema para los afectados. La economía de la Iglesia en crisis es un problema para todos los católicos, pero debemos afrontar los problemas con la mirada puesta siempre en el cielo. Porque al final la vida pasa, mejor o peor, con mejor situación económica o con peor situación económica, la vida pasa y lo que nos queda de verdad, y ese es el ejemplo de los santos, es la vida eterna, que es lo importante. Pido oraciones y encomiendo a los santos, a los beatos ya próximos santos, Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, le encomiendo de forma especial al cardenal Farrell para que tenga la luz, la sabiduría para hacer frente a esta grave complicación que el Papa le ha confiado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.